En la inmensidad de la galaxia, donde miles de mundos brillan como puntos de luz en el vacío, la humanidad alguna vez estuvo al borde de la extinción. No por una sola amenaza, sino por una tormenta de horrores que se cernía sobre cada rincón de la especie humana, guerras interminables, hambrunas masivas, plagas que borraban ciudades enteras, mutaciones incontrolables y depredadores de mundos que devoraban planetas enteros. En este océano de caos, la supervivencia no era una garantía, sino un milagro. La humanidad vagaba perdida, sin un líder, sin una dirección clara, como una vela a punto de apagarse en la oscuridad del espacio. Pero en medio de ese abismo, una figura legendaria surgió para guiar a nuestra especie. Un ser que cambiaría el curso de la historia galáctica. Su nombre sería recordado por millones de años, aunque pocos se atreverían a pronunciarlo por miedo, respeto o devoción. Todos lo conocerían como el emperador de la humanidad. Un líder que no solo gobernaría con mano firme, sino que sería capaz de moldear el destino mismo de nuestra especie. Pero su historia no comienza en un trono dorado ni al mando de un ejército. No empieza entre vítores ni proclamaciones, sino en un pasado tan remoto que parece leyenda. Un tiempo anterior incluso a la idea de un imperio, cuando la humanidad apenas comprendía el fuego y la agricultura. En la antigua Tierra, cuando los humanos se organizaban en pequeñas tribus y aldeas dispersas, existían hombres y mujeres con dones que los diferenciaban del resto. No eran simples líderes ni guerreros, sino chamanes capaces de ver más allá de lo visible, sanar heridas imposibles y predecir catástrofes antes de que ocurrieran. Estos individuos no eran magos como en los cuentos, sino psíquicos, personas con una conexión innata con una energía invisible que fluye a través de todo el universo, conocida como la disformidad. Un lugar fuera del tiempo y el espacio, donde habitan pensamientos, emociones y entidades que trascienden la comprensión humana. A través de sus visiones, los chamanes descubrieron un futuro aterrador. Uno en el que la humanidad, sin importar cuánto avanzara, caería en manos de seres oscuros que habitaban en la disformidad. Estos eran los dioses del caos, entidades formadas por la violencia, el miedo, la ambición y la corrupción de las propias emociones humanas. En esas visiones, la humanidad era esclavizada, sus mundos reducidos a cenizas, y sus almas devoradas eternamente en el infierno psíquico del caos. No importaba la tecnología, el poder militar o el conocimiento, en todas las posibilidades que vieron, la humanidad siempre perecía. Desesperados por cambiar el destino, los chamanes idearon un plan que no tendría marcha atrás. Convocaron a los más poderosos entre ellos, cientos de psíquicos de todos los rincones del planeta, hombres y mujeres que habían dedicado su vida a proteger a su gente de fuerzas invisibles. En una noche sin luna, realizaron un ritual que requería la entrega total. En un acto calculado, todos se quitaron la vida al mismo tiempo, uniendo sus almas en una sola conciencia. Su energía combinada no se disipó, sino que tomó forma física. De aquel sacrificio nació un niño. No era un infante común, poseía un poder psíquico que eclipsaba a cualquier ser humano anterior o posterior. No estaba atado a un lugar o tiempo específico. Era inmortal, y su misión estaba clara desde el primer latido de su corazón: guiar a la humanidad hacia un futuro donde sobreviviera a las tinieblas. Ese niño era el futuro emperador de la humanidad. Y aunque su destino estaba escrito, el camino hasta cumplirlo sería largo, silencioso y lleno de pruebas que pondrían a toda la especie en juego. Durante siglos, el emperador caminó entre los humanos como uno más. Su rostro nunca cambiaba, su cuerpo nunca envejecía, y ninguna enfermedad podía tocarlo. Observaba el mundo con paciencia infinita, como un guardián que espera el momento exacto para intervenir. Fue rey en épocas de coronas y espadas, consejero en cortes reales, soldado en batallas olvidadas, filósofo que inspiró revoluciones y científico que adelantó la tecnología siglos antes de su tiempo. Pero siempre desde las sombras, evitando que su verdadera naturaleza quedara expuesta. Su misión no era gobernar directamente, sino observar, influir y proteger. Movía hilos invisibles para encaminar a la humanidad lejos de la autodestrucción, preparando el terreno para un futuro que solo él podía ver con claridad. El tiempo transcurrió y la humanidad creció. Pequeñas aldeas se transformaron en ciudades, las ciudades en naciones, y las naciones en vastos imperios.
Con cada era, la tecnología avanzaba y el alcance humano se expandía más allá de la Tierra. Finalmente, llegó la edad de oro de la humanidad. El sueño milenario de conquistar las estrellas se hizo realidad. Miles de mundos fueron colonizados, y la humanidad se dispersó por toda la galaxia. La ciencia alcanzó niveles que antes parecían imposibles. Los hombres vivían junto a inteligencias artificiales de capacidades inimaginables, levantaban ciudades flotantes sobre océanos interminables y viajaban más rápido que la luz. Por un tiempo, todo parecía perfecto. Pero la perfección es frágil. La disformidad, ese reino psíquico donde habitan las almas y los dioses oscuros, comenzó a agitarse como un mar embravecido. Tormentas de energía psíquica azotaron la galaxia, interrumpiendo las rutas estelares y dejando a los mundos humanos incomunicados. Las inteligencias artificiales, conocidas como los Menophiron, se rebelaron contra sus creadores en un conflicto devastador. Las mismas máquinas que habían sido la base de la prosperidad humana ahora se convirtieron en verdugos de sus amos. Así comenzó la edad de los conflictos. Fue el colapso total de la civilización humana. Sin comunicación ni comercio interestelar, los planetas quedaron aislados y retrocedieron a la barbarie. La Tierra, cuna de la humanidad, sufrió más que ningún otro mundo. Guerras nucleares borraron continentes enteros del mapa, y sus ciudades se convirtieron en ruinas humeantes. La civilización colapsó, y el planeta fue consumido por la violencia. El mundo natal en ruinas. Mutantes deformes y caníbales recorrían los páramos radiactivos. Entre ellos, pequeños dictadores conocidos como señores de la guerra gobernaban regiones enteras con puño de hierro, utilizando ejércitos de esclavos y fanáticos. Era un mundo roto, sin esperanza, donde la única ley era la fuerza. Pero en ese escenario de desolación, el emperador comprendió que su tiempo de permanecer oculto había terminado. Con un ejército de soldados leales y armados con tecnología avanzada que había preservado en secreto durante siglos, el emperador inició su campaña para unificar el planeta. Fue una guerra brutal, librada ciudad por ciudad, fortaleza por fortaleza. Cada señor de la guerra poseía armas devastadoras y miles de seguidores dispuestos a morir por él, pero ninguno pudo igualar la disciplina, estrategia y poder del ejército imperial. Uno a uno fueron cayendo, hasta que toda la Tierra se arrodilló ante el nuevo soberano. Con el planeta finalmente unificado bajo su bandera, el emperador miró de nuevo hacia las estrellas. Sabía que la humanidad debía reunirse y volver a reclamar su lugar en la galaxia. Pero él no podía dirigir todas las batallas solo. Necesitaba generales que pudieran liderar ejércitos enteros a través de sistemas estelares. Así nació el proyecto Primarca, el plan para crear a 20 hijos perfectos, cada uno con habilidades sobrehumanas y diseñados para comandar legiones en la reconquista de la galaxia. 20 hijos, concebidos no de manera natural, sino en laboratorios ocultos bajo la vigilancia personal del emperador. Cada uno fue diseñado para ser un líder perfecto, un guerrero supremo y un reflejo único de su creador. No eran simples soldados, eran arquitectos de imperios, pensadores, estrategas y símbolos vivientes de lo que la humanidad podía llegar a ser. Sin embargo, antes de que pudiera criarlos, ocurrió un desastre que cambiaría la historia galáctica para siempre. Una fuerza misteriosa, que la mayoría de los historiadores y eruditos del imperio atribuyen a la intervención directa de los dioses del caos, irrumpió en secreto. En una noche que no quedó registrada en ninguna crónica oficial, los primarcas fueron arrebatados y dispersados por toda la galaxia. Algunos de estos hijos cayeron en mundos hostiles, donde la supervivencia era una prueba constante. Otros fueron encontrados por civilizaciones avanzadas y moldeados por sus culturas. Y unos pocos tuvieron destinos mucho más oscuros, creciendo en lugares donde la violencia, la superstición y la corrupción eran ley. Pero el emperador no se detuvo. Sabía que la pérdida de sus primarcas no significaba el fin de su misión. Usando el material genético que había conservado, creó a los Adeptus Astartes, más conocidos como marines espaciales, supersoldados más grandes, fuertes y resistentes que cualquier humano común. Cada legión de marines espaciales fue modelada con un propósito claro. Algunas estaban diseñadas para asaltos rápidos, otras para guerras de asedio interminables, y otras para la exploración y diplomacia armada.
Cada una tenía su propio estilo, filosofía y temperamento, como si fueran ecos de los primarcas perdidos. Con sus fuerzas listas, el emperador dio inicio a la Gran Cruzada. Flotas colosales se desplegaron por la galaxia, portando la bandera dorada del imperio y el mandato de reunir a toda la humanidad bajo un solo gobierno. Planeta tras planeta, los ejércitos imperiales derribaban dictaduras, unificaban colonias humanas y erradicaban amenazas alienígenas. Pero no todo eran batallas, muchos mundos se unían voluntariamente, deslumbrados por la promesa de prosperidad, tecnología y protección. A medida que la cruzada avanzaba, el emperador encontraba a sus primarcas perdidos. Los reencontraba como adultos, moldeados por sus experiencias en mundos muy distintos, y con paciencia y persuasión los convencía de unirse a su causa. Entre todos, uno brilló por encima del resto, Horus Lupercal. Carismático, amado por las tropas, respetado por sus hermanos y considerado por el propio emperador como el más confiable. No solo era un guerrero imparable, sino también un líder nato, capaz de inspirar lealtad absoluta. El emperador lo nombró señor de la guerra, dándole el mando supremo sobre todas las legiones. Era un gesto de confianza sin precedentes, que marcaba a Horus como el heredero espiritual de la visión imperial. Parecía el amanecer de una nueva edad dorada para la humanidad, pero el emperador guardaba un secreto. Decidió regresar a la Tierra para trabajar en un proyecto misterioso, dejando la dirección de la cruzada en manos de Horus y los demás primarcas. Ese proyecto era el Trono Dorado, una máquina psíquica capaz de abrir un portal estable a través de la disformidad. Con ella, la humanidad podría viajar instantáneamente entre mundos lejanos, sin depender de las rutas traicioneras del espacio. El retiro del emperador fue visto por algunos primarcas como un abandono. Las legiones seguían luchando y muriendo en la cruzada, mientras su creador se encerraba en la Tierra trabajando en algo que pocos comprendían. Los dioses del caos aprovecharon ese resentimiento. Uno de los primarcas, Lorgar, cayó bajo su influencia y comenzó a sembrar dudas y lealtades alternativas entre sus hermanos. Mediante intrigas, visiones manipuladas y mentiras cuidadosamente elaboradas, los poderes oscuros hicieron que Horus creyera que el emperador planeaba traicionarlo. Convencido de que debía actuar para salvar al imperio, el hijo más amado se convirtió en el más peligroso de sus enemigos. Así comenzó la herejía de Horus, una guerra civil que enfrentaría hermano contra hermano y decidiría el destino de la galaxia. El ascenso del emperador había sido impresionante, de un niño inmortal nacido de un sacrificio antiguo, a un conquistador que unificó la Tierra, creó supersoldados y extendió el dominio humano por miles de mundos. Pero en el momento más alto de su poder, la traición lo golpeó desde adentro. There is a traitor among us. I can feel it. Esta es solo la primera parte de su historia. Un relato que nos recuerda que incluso los líderes más grandes no pueden escapar a las sombras que acechan dentro de su propio hogar. Próximo capítulo. En la próxima parte, veremos cómo el hijo más querido del emperador se convirtió en su peor enemigo, y cómo la galaxia entera ardió en las llamas de la guerra más brutal de la historia humana.